días, Nerea. Hola Raquel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas. Con ganas de este podcast. Es un podcast intenso. Vamos a hablar hoy de duelos, de pérdidas y de cómo nos afecta, nos influye tanto a los adultos como a los niños, adolescentes que también pasan por estas pérdidas. Nos vas a hablar también de tipos de pérdidas también y como digo, cómo afrontarlas. Exacto, desde ahí vamos a ir viendo, ¿no? Que bueno, que el duelo o perder algo siempre duele, ¿no? Pero es posible sanarlo, es posible transitarlo y es un proceso en realidad por el que pasamos todos, ¿no? A veces parece que solo seamos los adultos los que atravesamos este proceso de duelo, pero veremos que no, que los niños y adolescentes pues van también a vivirlo y a experimentarlo a su modo, pero lo van a experimentar también. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ello. Lo primero, ¿qué es un duelo? ¿Qué es una pérdida? Exacto, ¿no? Un duelo es como la respuesta natural, ¿no? Ante una pérdida significativa. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un familiar, de una persona cercana, es una pérdida, pero el proceso del duelo no únicamente se produce cuando fallece una persona, sino que quizá, ¿no? También en una relación de pareja, cuando la pareja se termina, pues también se produce este proceso del duelo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, poniendo ya un caso de cuando los niños experimentarían este proceso de duelo es cuando sus papás, por ejemplo, que son pareja, lo dejan, se separan, pues aquí también va a haber un proceso de duelo, no solo para la pareja en sí, sino también para los propios hijos, ¿no? A veces también una pérdida significativa es el cambio de residencia o el cambio de un colegio o incluso la pérdida de una mascota, ¿no? Vamos a ir viendo que cualquier tipo de pérdida pues va a desencadenar el proceso del duelo, ¿no? No es una enfermedad, no es debilidad, es un proceso adaptativo emocional y existencial que va a afectar a todo nuestro ser, ¿no? Nos va a afectar físicamente a nuestro cuerpo, pues quizá pueden aparecer síntomas como el insomnio, la fatiga, la tensión. A nivel mental, ¿no? Pues también puede aparecer cierta confusión, cierto agotamiento, pensamientos más obsesivos, más frecuentes. También, ¿no? A nivel pues, de corazón, de emociones, pues va a aparecer la nostalgia, va a aparecer la rabia, va a aparecer la tristeza, la culpa y quizá también, ¿no? Pues pueda aparecer un sentimiento de vacío y vamos a ir viendo, ¿no? Cómo va a aparecer gradualmente y van a ir desencadenándose, ¿no? Una sintomatología u otra también en función de la etapa del proceso en el que nos encontremos, ¿no? Además, algo común que tienen todos los duelos es que este proceso no es activo, ¿no? No podemos cambiar la situación, pero sí que podemos cambiar lo que nosotros hacemos frente a esta situación, frente a esta pérdida, ¿no? También decíamos, ¿no? Es un proceso normal. Y es una reacción adaptativa de nuestro cuerpo por la que tenemos que ir atravesando y no tenemos que bloquearla o querernos, ¿no? Dar más prisa, no, yo ya estoy bien. Es como, bueno, si estoy bien, fenomenal, y si no lo estoy, también, ¿no? Necesito quizá un espacio, un tiempo para poder transitarlo y colocarlo, ¿no? Es dinámico, se va a ir, como decíamos, ¿no? Pasando por diferentes emociones. Muchas veces, ¿no? También es dependiente del reconocimiento en el sentido del reconocimiento social, porque a veces compartir esta experiencia con alguien también es compartirla, ¿no? con uno mismo y es permitirse y darse permiso para sentirme como me siento y poder expresarlo desde ahí ya va a ser en sí sanador. Y por supuesto es íntimo, ¿no? No cabe la comparación o ya, pero fíjate, esta persona, ¿no? Ya está genial. Es como, bueno, pues cada uno tenemos unos ritmos y está bien desde ahí, ¿no? Que no sean diferentes. Muy bien, muy bien. Si te parece, vamos a ir viendo, ¿no? Cuáles son estas etapas Muy bien. y cómo vamos a ir sintiendo o afrontando en cada una de ellas, ¿no? Exacto, porque cada una de ellas van a aparecer unas emociones predominantes, Exacto. porque además una cosa, vamos a ver cómo en el propio duelo aparecen diferentes emociones. La gente tiende a identificar duelo, pérdida, sufrimiento, pero esto no es así. Exacto. Sería la valoración subjetiva que estoy haciendo de este proceso, pero que ni mucho menos transitar un duelo tiene que ver con sufrir, tiene que ver evidentemente con ese malestar que va a generar ese tránsito de emociones, algunas de ellas
pues bueno, con dificultades para gestionar y porque en sí la situación va a ser dolorosa, pero no tiene por qué haber un sufrimiento, ¿no? Esto Exacto. también es importante que la gente que nos escucha lo sepa, no tiene por qué haber un sufrimiento a todo este proceso, un malestar evidentemente sí, pero no un sufrimiento. Exacto, y además no va a ser igual durante todo el Ok. proceso, ¿no? Y igual puede aparecer cierto sufrimiento en un punto, Ujú. pero puede transformarse en otra cosa Muy bien, al cabo de los días, ¿no? Y además también es importante destacar que las fases del duelo no son lineales y esto quiere decir que muy bien. yo no voy a ir atravesando, primero voy a estar así, después voy a estar así, sino que van a ir dando saltos hasta Ujú. que finalmente lleguemos a la última, que es la de la aceptación. Y si te parece, ¿no? Pues vamos a ir viendo Sí, estas sí, sí, estaciones sí, por las que sí. vamos a ir parando, Sí, sí, ¿no? sí, muy Quizá bien. la primera sí que sería un poco la negación, ¿no? Ajá. Esto no puede ser, esto no está pasando, ¿no? Ujú. El no permitirnos realmente conectar con la realidad, sino que estamos quizá pues en ese mecanismo de defensa, ¿no? Porque quizá nuestro cerebro interpreta que es demasiado en este momento para poder sostener y para no abrumarnos, pues es como que bloqueamos todo y decimos esto no está pasando, ¿no? Ujú, Es como ujú, demasiado, quizá, ¿no? Un ujú. ejemplo sería Elena, ¿no? Seguía preparando el café para su esposo una semana después de su Guau. fallecimiento. Es Ujú. como, ostras, mi cerebro está tan ahí que es como, no, lo bloqueo y Claro, no estoy conectado con la realidad. claro, claro. Por ejemplo, la segunda estación, ¿no? Sería la ira, ¿no? El por qué a mí, por qué ahora, por qué está pasando esto, qué injusto, ¿no? Se genera pues todas estas emociones que tienen que ver con la ira, con la frustración, con la rabia, no solo contra la pérdida, sino con la situación en general, ¿no? Y con Mm, todos en general. Quizá esta persona podemos percibir que está como más irascible durante estas semanas, días por las que va atravesando esta fase, ¿no? ujú. Quizá otro ejemplo que tengo por aquí anotado, ¿no? Después de un accidente, Tomás, ¿no? Gritaba a todos, estaba furioso con el conductor, con la situación, con la pérdida, con lo que había sucedido, con el día de hoy. Después vamos a ir pasando hacia la negociación, ¿no? A mí me gusta un poco ver esta fase como la fase del easy. Conectamos, ¿no? Guau, Con sí. todo lo que podría haber sido si hubiese sido de una manera totalmente diferente a la que ha sido en realidad, ¿no? Ujú. Y también, ¿no? Aparece una fantasía de intentar revertir lo que es irreversible, ¿no? Si hubiese hecho esto, o si yo me hubiese comportado de tal manera, o si le hubiese dicho, Claro. y es una fase, ¿no? Donde pues todos esos pensamientos quizá más obsesivos que nombrábamos antes, pues Ujú. tienen como un punto más fuerte y están como más presentes. Claro, claro. También va a haber una fase o una estación de depresión, de esa tristeza, ¿no? De tener quizá la sensación de mayor dolor, de mayor Mm, eh, de menos fuerza, ujú. de quizá tener ese pensamiento de nada tiene sentido y yo ahora qué voy a hacer, qué va a ser de mi vida, yo no quería que esto pasase así, ¿no? Y quizá pues es el momento donde pues me apetecen hacer menos planes con los que antes disfrutaba, siento que mi vida pues ahora mismo se ha quedado un poco sin sentido, que ya nada me apetece y quizá ese sufrimiento que muchas veces asociamos, ¿no? Al duelo pues quizá tiene que ver con esta estación, Ujú. con esta estación de este estado de ánimo más depresivo en realidad. Claro, claro. Y finalmente, ¿no? Ya estaría la aceptación, ¿no? Bueno, esto ha ocurrido, no puedo cambiarlo, puedo seguir, puedo ver qué hay en mi mano para poder, bueno, pues tirar hacia adelante o movilizar para sentirme mejor, siendo consciente de que la realidad es la que hay. Esto no quiere decir que yo sea feliz, esto quiere decir, ¿no? Que estoy Mm, colocándolo en su sitio y claro. sacando de ahí, ¿no? Todo lo que puedo movilizar y que depende de mí para poder llegar a afrontar y a continuar. Qué bien, qué bien. Am, Aquí es importante, ¿no? Que decíamos ya antes, el duelo es personal. Ujú. Esto quiere decir que no todas las personas van a tener que ir pasando por todas las etapas ni van a pasar de la misma manera y Claro, es algo que tenemos que permitirnos, ¿no? Porque si no, entramos ahí en esa comparación, en esa lucha por seguir con el manual y pasar claro. por todo en un orden cronológico y esto no sucede de esta manera. Claro, Entonces, porque además es que la gente tiende a opinar, ¿no? Ya llevas un
año de esto, madre mía, ¿cómo puede ser que estés ahí, ¿no? Demasiado rápido está esta persona saliendo, riéndose y no sé qué. Tendemos a opinar de eso y la realidad es que depende mucho de cómo gestiona también la persona, cómo ha sido esa situación, ¿no? Cuanto más abrupta sea, más de repente esa pérdida, pues evidentemente esa fase de shock, por ejemplo, inicial, pues se va a alargar quizás un poquito más, ¿no? Depende de todo esto, la persona va a transitar o no. Sí que es cierto que podemos decir que para una pérdida, en un primer año, nos podemos dar todo ese primer año, ¿verdad? Como Exacto. para ir transitando todas estas fases. Eso no quiere decir, como tú muy bien apuntabas antes, a que esté fatal todo ese año, esté triste, sino que voy a darme ese tiempo para ir transitando con toda mi vida, que también va a continuar con todo esto. Exacto, muchas veces también el darnos el permiso, ¿no? De sentirme de esta manera y canalizarlo y externalizarlo, como después veremos, va a ser clave para que yo pueda continuar. Claro. No se trata de que durante todo ese año esté todo el año, todos los días llorando y encerrado en casa, sino que, bueno, pues sí, tengo que reconocer que van a haber momentos quizá donde la tristeza me abrume o donde la rabia me abrume o donde eche de menos, ¿no? Cómo era mi vida antes de esa pérdida. Claro, en realidad. Claro. Sí, sí, sí. Y aquí algo importante lo que decíamos, ¿no? Parece que los niños no lo viven, ¿no? No tiene tanto que ver con ellos, a veces quizá por querer protegerles, ¿no? Es como que se maquilla demasiado la realidad y esto en realidad nos les está ayudando. Exacto. Porque ellos sí viven los procesos del duelo, ellos sí viven las pérdidas. Vemos que hay diferencias significativas, ¿no? Los niños quizá lo externalizan y lo sienten mucho a nivel corporal y quizá un adolescente no lo hace tanto desde ahí, pero eso no quiere decir ni que el niño ni que el adolescente no lo esté viviendo, no lo esté transitando. Además decíamos, ¿no? En el caso de la infancia, ante una pérdida de un ser querido, es súper importante también que ellos pues entiendan, ¿no? Lo que acaba de suceder, adaptando siempre el lenguaje a su edad y a lo que el niño necesita, ¿no? Pero que todas esas dudas que quizá a ellos les surgen, pues sí se les resuelvan de alguna manera, ¿no? Y que entendamos que, ostras, ha habido una separación en casa, el niño también está atravesando su proceso de duelo porque su vida ha cambiado. De repente, pues quizá tenga 2 casas o de repente tenga que cambiar de cole y tenga que hacer un proceso de despedida de todos sus compañeros, de su cuarto, de su habitación y todo ello, pues es un proceso de duelo y a veces queremos, ¿no? Que, bueno, venga rápido, que jolín, tienes 2 casas, qué bien, ¿no? O te vas a cambiar a un cole mucho mejor. Ya, pero voy a dejar a mis todo amigos. fenomenal, ¿no? Y ya nos encargamos un poco a veces de si todo es positivo, como con ese intento de que, wow, no, de que esto no es malo y evidentemente los cambios, bueno, pues ocurren, no podemos decir para bien o para mal, pero a la larga evidentemente es algo que cuando integramos es positivo, esto es así. Pero claro, con esa positividad que igual lanzamos desde el inicio, no estamos dando ese espacio que dices tú muy bien de poder despedirme también bien, de poder sentirlo y de poder despedirme. Claro, ahí es importante, ¿no? Pues que le permitamos al niño o que le validemos al niño la emoción que esté sintiendo en ese momento, o incluso, ¿no? Que, como decíamos, que ellos lo viven más en el cuerpo, pues que se lo podamos transmitir desde ahí. Cariño, es normal que te duela la barriga, porque fíjate, ¿no? Con todo lo que acaba de pasar, y ahí ya estamos un poco dándole ese espacio y dándole esa cabida que pueda transitar y pueda sentir aquello que realmente su cuerpo está sintiendo y viviendo. A veces hacernos con algún cuento, ¿no? El cuento del vacío o el cuento del hilo invisible también, ¿no? Les ayudan, ¿no? A darles ese permiso y a sentir que, bueno, que hay más niños como ellos que también pasan por estas fases del duelo y que igual que un adulto las atraviese es algo normal y es algo necesario, también es normal y necesario que las atraviese un niño desde ahí. Incluso a veces, ¿no? Cuando decimos que cómo hago esta validación o cómo hago este acompañamiento de las emociones, pues bueno, vamos a simplemente dibujar cómo te sientes hoy, lo vamos a pintar, vamos a sacarlo o vamos a construir una cajita donde podamos añadir recuerdos que tenemos de eso que hemos perdido o vamos a darle una forma también para poder despedirnos. Esto va a ser súper necesario para que ellos lo atraviesen, ¿no? Cuando también ponemos el foco quizá en la adolescencia,
que no vemos, que es una etapa única y compleja de un montón de cambios físicos, emocionales, psicológicos, como hemos ido ahí desarrollando en otros episodios, pues aquí también van a tener lugar un montón de duelos súper significativos, ¿no? Por ejemplo, el duelo que atraviesan, ¿no? En esa despedida de la infancia a la adolescencia, cuando, ¿no? De repente pues, se dan cuenta de que, ostras, tienen nuevas responsabilidades, pero al mismo tiempo tienen nostalgia de ese niño que eran hace apenas unos años. Y ahí, ¿no? Pues que tengan esa mirada, ese sostén de un adulto que los acompañe, aunque simplemente sea desde la distancia, ¿no? Desde el, bueno, si necesitas hablarlo, estoy aquí, porque sabemos que ellos quizá en ese momento les resulta complicado poder abrirse, ¿no? Para contarlo, pero sí únicamente el saber que cuento con esa persona para poder, en el momento que yo lo necesite, externalizar, ya va a ser un punto clave, ¿no? ¿Qué más duelos puede sufrir un adolescente? Pues, por ejemplo, el duelo de la separación y la individualización, ¿no? De repente pasan de estar siendo uno como familia Exacto. a ese proceso de individualización, ¿no? Ahora soy yo, ahora yo tengo mi grupo de amigos y soy yo fuera también de la familia, no solo dentro de la familia. Pues Claro. ahí también van a poder surgir, ¿no? Este proceso de transformación. Claro, yo digo, es que aquí de repente los niños pasan de esa infancia, todo más protegido, además que es muy simbólico, ¿no? Cuando pasan del cole, que tienen al tutor como muy, no digo ya pendiente, pero evidentemente con más asignaturas que dan, a de repente dan ese salto al instituto, cada profesor se tienen que gestionar. Esto es es una despedida de una etapa, wow, a otra totalmente distinta, que requiere de otras destrezas, de mucha más seguridad, de mucha más autonomía, y todo esto se suma a este proceso de cambio y de afrontamiento, ¿no? El tener que decir chao, chao, ahora ya, pues eso, tengo a mi familia, sí, pero de otra manera, y yo ya me enfrento al mundo, ¿no? Exacto. Incluso, ¿no? También a nivel físico, la transformación que ellos desde ahí se enfrentan, ¿no? De repente me he convertido en una persona que es totalmente diferente a la que veo en las fotos o a la cual yo recuerdo, ¿no? Sí. Esto también va a ser súper significativo y súper importante que haya esa escucha y ese acompañamiento por parte de los adultos, ¿no? Que hay a su alrededor, para que ellos puedan transitarlo en realidad de manera adaptativa. Entonces, bueno, pues hablar de lo que extrañan sin forzarlos, validar sus emociones, incluso ayudarles, ¿no? A hacer, pues quizá ellos que se mueven mucho con la tecnología, pues una playlist de ciertas canciones que también pues te recuerdan a tu infancia, o de ciertas canciones que asocias con esta pérdida que acaba de transitar. Todo esto va a ser muy importante también para ellos y les va a ayudar, ¿no? A ese proceso de duelo adaptativo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo afrontar un duelo independientemente, ¿no? Hemos visto para los niños, para los adolescentes algunas claves, pero algo que sirve para todos, también para los adultos. Lo primero es no apurarnos en el proceso, ¿no? No querer ir más rápido de lo que realmente necesitamos y no forzarnos a estar de una manera u otra, sino a simplemente a permitirnos y darnos ese permiso y dar cabida a las emociones que vayan aflorando, gestionándolas desde ahí, ¿no? A veces también, ¿no? Hablar de la pérdida, no silenciarla. A veces se convierte en un tabú. Es como tengo que estar bien, ya no lo comparto, me lo guardo y ni siquiera me lo guardo para mí. Es como silencio y justo hay que hacer todo lo contrario, ¿no? Si necesito compartirlo con alguien, genial. Si necesito compartirlo conmigo mismo, aunque sea, ¿no? Con ese diario emocional o con un folio y permitirme externalizar, pues va a ser clave también, ¿no? A permitirnos sentir, crear rituales personales, ¿no? Pues decíamos lo de una carta de despedida hacia esa persona. A veces ya no ni tan siquiera una carta de despedida, algo que por lo que estoy atravesando, que quizá en ese momento pues a lo mejor compartiría, pues voy a hacerlo desde ahí. O si no ha sido el duelo de una persona, sino de un cambio, pues también, ¿no? Permitirme externalizar y contar cómo me estoy sintiendo, qué ha significado para mí, qué cosas han cambiado, cuáles han sido fáciles, cuáles han sido difíciles. Esto en sí ya nos va a ayudar a primero permitirnos y darnos permiso para sentirnos así, y después también, ¿no? Encontrar soluciones alternativas para poder gestionarlo y manejarlo. A veces también, ¿no? La respiración consciente, la meditación nos puede ayudar. Y sobre todo también, ¿no? Cuidar a nuestro cuerpo, escucharle
y desde ahí va a sernos mucho más fácil porque nos va a estar dando las claves todo el tiempo de aquello que necesitamos. Muy bien. Y si vemos que con todo esto, ¿no? El dolor pues, no baja en intensidad, ¿no? Que nos cuesta incluso seguir nuestras rutinas en el trabajo, con el sueño, que aparecen, ¿no? Pensamientos obsesivos durante mucho tiempo y la frecuencia y la intensidad no disminuyen, o que incluso, ¿no? Te sientes culpable todo el tiempo por aquello que acaba de suceder, pues quizás sea el momento de buscar ayuda de un profesional que pueda acompañarte en ese proceso, que eso no es debilidad, sino que es fortaleza también, ¿no? El darnos cuenta, porque Muy es bien. que necesito, ok, me lo doy. Está bien desde ahí. Muy bien, muy bien. Pues bueno, fantástico, Nerea. Yo me quedo, perdón, con 3 conceptos, ¿no? Uno, que todos pasamos por pérdidas, que las pérdidas pueden ser la pérdida de alguien o algo para mí, pero también son cambios de etapa, contextuales, de cole, pues eso, afrontar cualquier pérdida, cambio, que no podemos correr más de lo que el proceso nos dice y que nos tenemos que escuchar y validar en todo eso que vamos pasando por etapas. Me ha Justo. parecido súper interesante, Nerea. No sé si tú quieres, a modo de conclusión, pues eso, aportar ahí. Sí, un poquito, ¿no? El decir, ¿no? Que el duelo pues quizá no se supera, sino que se atraviesa, que las emociones se van a ir transformando, que no las vamos a olvidar, no vamos a olvidar lo sucedido, simplemente lo vamos a integrar. ¿No? Y al hacerlo, pues algo dentro de nosotros va a crecer, a nacer de forma distinta, y es lo que nos va a permitir ir afrontando, ir adaptándonos, ¿no? A esos cambios que tú mencionabas, ¿no? Y simplemente pues decirle a todos los que nos están viendo, escuchando, bueno, que si están en un proceso de duelo, pues que tengan paciencia, que se escuchen, que se cuiden, y que si ellos no están, pero está alguien de su círculo, pues que lo acompañen, ¿no? Y que a veces acompañar simplemente es escuchar, no hace falta decir nada. Exacto. Qué bien, pues muchísimas gracias, Nerea. Como siempre, un placer. Gracias a ti. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.